Ok, buenas tardes compañeros, somos el equipo 6 conformado por mi compañero Erwin Granados, Desiree Sotomayor y su servidora Lizeth Hernández y vamos a presentarles el tema de fibrosis quística. La que sigue, por favor. Una más. Bien, para empezar, esta se considera una enfermedad normalmente hereditaria y multisistémica, como ya veremos más adelante. Y como dice su definición, es de carácter autosómico recesivo, es decir, que la persona tiene que heredar dos copias mutadas del mismo gen para que se desarrolle la enfermedad. Como tal, pues es consecuencia de mutaciones en un gen, el cual codifica para una proteína de membrana cuya función es actuar como canal de cloro y se denomina regulador de conductancia transmembrana de fibrosis quística o CFTR por sus siglas en inglés. Ya veremos más adelante en fisiopatología la importancia de este y pues cómo culmina en el desarrollo de la enfermedad y se entenderá como una función ya sea ausente o reducida de CFTR, pues va a resultar en manifestaciones ya sean respiratorias, digestivas, hepáticas o reproductivas, que son las que se abordarán durante la exposición. La que sigue, por favor. Bueno, su prevalencia varía según el origen étnico de la población. En el caso de la población caucásica, se detecta aproximadamente en uno de cada 3.000 niños nacidos vivos, en uno de cada 17.000 niños de raza negra nacidos vivos, y se estima que una de cada 25 personas puede ser portadora de la enfermedad. Actualmente se reconoce cada vez más en otras poblaciones, no solo en regiones familiarizadas con la fibrosis quística, sino también en lo que es el sur, el este de Asia, África y América Latina, aunque pues la prevalencia general en estas regiones es más baja. Por otra parte, igual se diagnostica tanto en hombres como en mujeres. Hay bibliografía que maneja Ajá, a que lo los mejor la promedios... envicia más los vuelvo a echar. Sí. No, como nada más me quedó bien, digo. Disculpen, no sé qué fue eso. Bueno, decía que se estima que la esperanza de vida en hombres es mayor que en mujeres, aunque pues se diagnostica tanto en hombres como en mujeres, pero pues puede variar principalmente por el alcance y la calidad de la atención que brindan los sistemas de salud. También tenemos lo que respecta a la supervivencia. Estos son datos de los Estados Unidos, en donde nos dice que en los años 60 la supervivencia en niños se estimaba de que era de 6 meses y para los nacidos en 2006 este valor llegaba a los 37 años. Claramente, pues hoy en día la supervivencia en estos países pues ha incrementado y se debe más que nada a un mejor conocimiento de la fisiopatología y al tratamiento para estos pacientes. Por lo mismo de que se ha estudiado un poco más y pues han salido nuevos estudios de esto. Y se puede efectuar en algunos países que no están tan desarrollados y pues en estos países a veces la supervivencia varía y hay veces que no van más allá de los 10 años de edad. La que sigue, por favor. Ahora, en lo que respecta a México, pues la incidencia se calcula en uno por cada 8.500 nacidos vivos. Y gracias a los avances que han habido, aproximadamente el 27% de los pacientes alcanzan la vida adulta, ya que pues a pesar de considerarse una enfermedad crónica, se tiene ya un tratamiento definitivo y se estima que alrededor de 400 niños nacen cada año con fibrosis quística, aunque los recursos infraestructura actuales, pues solamente el 15% de ellos son diagnosticados con vida y el resto fallece por complicaciones respiratorias y desnutrición. También existen actualmente alrededor de 3.000 niños con fibrosis quística, los cuales pues no tienen acceso a un tratamiento especializado, pero como decía, gracias a un diagnóstico precoz, a mejores formas de tratamiento, pues cada vez son más los pacientes que alcanzan la vida adulta plena y productiva. Y pues hasta la fecha sigue siendo necesario ampliar los recursos y mejorar lo que sería la infraestructura actual para que los pacientes alcancen una esperanza de vida promedio que podría ser mayor a los 40 años. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a continuar con la etiología y la patogenia de esta enfermedad. Como ya nos mencionaron anteriormente, la fibrosis quística se va a deber a la alteración en un gen, en este caso el gen CFTR. Este gen se va a localizar en la región 31 del brazo largo del cromosoma 7, siendo su locus 7q31.2, y tal como podemos ver en la imagen de la derecha, va a estar constituido por 250 kilobases, también va a estar formado por 27 exones y después del proceso de transcripción
va a formar un ARN mensajero de 6.500 pares de bases. Este gen va a ser muy importante ya que va a tener una gran distribución en el organismo, principalmente en órganos que estén conformados por tejido epitelial, tal como las glándulas sudoríparas, el páncreas, los órganos que forman parte del tracto respiratorio, reproductor y digestivo, que como vamos a ver más adelante en el cuadro clínico, estos van a ser los principales órganos afectados. Después del el proceso de traducción que va a sufrir este gen, va a formar una proteína. En este caso va a ser la proteína CFTR, que a su vez va a estar formada por 1480 aminoácidos y tener un peso de 170 kilodaltons. Esta proteína, como podemos ver en el esquema del centro, va a estar formada por dos dominios transmembrana que están constituidas a su vez por 6 hélices alfa, que son los de color rojo que podemos ver aquí. También va a estar constituida por dos dominios de unión a nucleótidos citoplásmicos, que se abrevia como NBD, que son estos dos de color azul, y también por un dominio regulador, que se abrevia como R. Todos estos en conjunto van a formar un canal por el cual se va a permitir el paso del ion cloro, tal como podemos ver en este esquema. Principalmente este canal está formado por el dominio transmembrana, ya que el dominio R, que va a ser también muy importante, es por el cual se va a permitir la actividad y el buen funcionamiento de este canal, ya que ante respuesta a distintos agonistas se va a incrementar la proporción de AMP cíclico, que va a activar a las proteínsinasas A y C, y por acción del ATP va a fosforilar este dominio y va a permitir de esta manera que fluya tanto al espacio extracelular como intracelular el ion cloro. Ya entrando un poquito más en la etiología de esta enfermedad, vamos a ver que, como les mencioné, pues una enfermedad genética severa distintas mutaciones, pero es importante considerar que hasta la fecha se han identificado más de 2000 mutaciones, siendo los más comunes las mutaciones de tipo missense, en la cual hay un cambio de una base del codón que ocasiona que se forme un aminoácido diferente, seguido de las mutaciones tipo frameshift, en la cual se inserta o se pierde una base del codón que ocasiona que el marco de lectura se desplace y forma una proteína totalmente diferente. También hay mutaciones nonsense, en la cual hay un cambio en una base del codón que origina que la síntesis de la proteína se trunque a partir de dicha mutación y quede la proteína incompleta. También por mutaciones por alteración en el splicing, que es el corte y empalme de los exones con intrones. También mutaciones de tipo IDEL, que es la inserción o deleción de algún par de bases o codones completos, y también por distintos polimorfismos. En este caso, bueno, les puse esta imagen de la derecha, en la cual se muestra la frecuencia de las distintas mutaciones que afecta este gen, sobre todo en la población mexicana, ya que como vamos a ver, como se puede ver en la imagen, la mutación más frecuente incluso en México como a nivel mundial es la mutación que se conoce como F508del, la cual es una deleción del aminoácido de fenilalanina en el residuo 508 de la proteína. Esta va a ser la causante de aproximadamente incluso un 70% de todas las mutaciones a nivel mundial. Pero bueno, aquí les dejamos esta tablita para que puedan revisar más adelante la frecuencia de las mutaciones, ya que como podemos ver, pues son muchísimas. Siendo también otra más frecuente la G542, que es una mutación de tipo nonsense. Y bueno, también aquí les pusimos un pequeño mapa que nos muestra la distribución de las distintas, tanto la prevalencia que nos mencionaron anteriormente, como la frecuencia de dichas mutaciones. Siendo en México, pues las que ya les había mencionado, aparte de la F508del, que es la más común, la G542, el cambio de algunos otros aminoácidos en el segmento 507 o 549. También otra forma de ver las mutaciones es de acuerdo a cómo van a afectar al canal de cloro, ya que de acuerdo a esta patogenia vamos a tener 6 principales clases de mutaciones. Como podemos ver primero en este cuadro, la función normal de este es de que cuando se termina de sintetizar, traducir y todo el proceso genético, este va a liberarse y se va a quedar en las membranas celulares en su porción superior, en su porción apical, y va a permitir el flujo de los iones cloro. Esto es en condiciones normales, pero vamos a ver que existen 6 tipos de mutaciones. Las mutaciones de clase 1 se van a asociar a una proteína no funcional debido al bloqueo de la síntesis de la proteína, ya sea por defectos en la traducción, en la transcripción, defectos de tipo sin sentido, cambio de marco de lectura o de ajuste canónico.
En este caso, suele ser una enfermedad clínicamente significativa, ya que va a haber una ausencia total de este canal, por lo tanto, va a agravar cada vez más los síntomas. Y en este caso, pues la mutación más frecuente es la que les había mencionado, la G542X. Mientras que en las mutaciones de clase 2 también se va a caracterizar por una ausencia del canal de manera total, pero en este caso no por un bloqueo en su síntesis, sino que por un bloqueo en el tráfico de la proteína, ya que se va a afectar el procesamiento post-traduccional de esta proteína, ya sea en el retículo endoplásmico o en el aparato de Golgi. Por lo tanto, van a ser atrapadas y, bueno, el canal va a ser atrapado y posteriormente degradado por las diversas proteasas que se encargan de la destrucción de proteínas anómalas. En este caso, es muy importante este tipo esta clase de mutaciones, ya que es la más frecuente, por lo mismo de que se asocia con la mutación de F508del que ya habíamos visto anteriormente. En las mutaciones tipo o la clase 3, en este caso sí va a haber proteínas en la membrana apical de las células, pero se va a deber en este caso a un defecto en la regulación del canal, ya que se va a impedir la activación del canal por distintas alteraciones, ya sea en el dominio de NBD o en el dominio R, por lo cual se va a impedir la correcta fosforilación de estos dominios y permitir el paso de los iones cloro. En este caso se asocian principalmente a mutaciones sin sentido o por algún cambio de un aminoácido. En las mutaciones de clase 4 se va a deber a una reducción de la conductancia, de manera que sí se va a poder sintetizar la proteína y va a llegar igual a la membrana apical, pero se va a alterar en este caso los dominios transmembrana que les había mencionado que son los principales que forman el poro iónico. Por lo tanto, va a haber una cantidad suficiente de canales, pero con una actividad reducida. Mientras que las mutaciones de clase 5 se va a deber a una síntesis de la proteína reducida. Es decir, sí se van a producir las proteínas y van a ser funcionales, por así decirlo, pero en cantidad van a estar disminuidas. Y este tipo de mutaciones se suele relacionar con mutaciones del splicing o mutaciones sin sentido. Y por último tenemos a las mutaciones de clase 6, en la cual se va a caracterizar por una estabilidad reducida. En este caso sí se va a sintetizar la proteína, va a llegar igual a la membrana apical, pero a diferencia de las demás, aquí la enfermedad se va a ocasionar porque las proteínas van a ser funcionales, pero con poca estabilidad en la superficie, de manera que va a disminuir su vida media y se va a estar degradando constantemente. Y en este tipo de mutaciones, como les he mencionado, principalmente mutaciones sin sentido y de cambios de aminoácidos. En cuanto a la fisiopatología, en este caso lo más importante es entender cuáles van a ser o lo que va a ocasionar las principales características clínicas, ya que aunque les había mencionado que la principal función del canal es el transporte del cloro, en los últimos años se han descubierto otras funciones del canal SFTR y una de ellas está relacionada con la aparición de las distintas manifestaciones clínicas. Primero, en el conducto sudoríparo vamos a ver que en la luz principalmente de estos va a participar el canal CFTR para la absorción o reabsorción de los iones cloro, pero va a tener una actividad o va a regular más bien la actividad de otros canales, en este caso el canal epitelial de sodio que se abrevia como ENaC, que también en todas las partes del cuerpo siempre se va a asociar este canal con la absorción de sodio. Por lo tanto, en condiciones normales se va a absorber en los conductos sudoríparos, tanto cloro como sodio. Pero, ¿qué va a pasar en la fibrosis quística? En este caso, va a haber una disminución, ya sea por cualquier tipo de mutación, de la actividad de estos canales, ya sea del CFTR y por ende también del canal epitelial de sodio. Por lo tanto, no se va a poder absorber y va a permanecer líquido luminal hipertónico debido al aumento en la concentración del sodio y cloro. Esto es muy importante, ya que, como vamos a ver más adelante, la principal característica clínica es que los pacientes pueden llegar a tener un sudor hipertónico y es prácticamente el fundamento de algunos de los métodos diagnósticos. Mientras que en la vía aérea y en el tracto gastrointestinal, la actividad del canal CFTR va a ser contraria, ya que no va a participar en la reabsorción de los iones cloro, sino que va a participar en la secreción de estos. Por lo tanto, en condiciones normales, pues va a secretar los iones cloro y el canal de epitelial de sodio va a permanecer con su misma actividad, es decir, reabsorber el sodio. Pero en la fibrosis quística, ¿qué va a pasar?
va de igual manera, pues por las distintas mutaciones, el canal de CFTR no va a funcionar de la mejor manera, pero aquí va a tener una actividad contraria, es decir, en la glándula sudorípara influía directamente, es decir, si no había CFTR, también no iba a aumentar la actividad, sino que iba a disminuir la actividad del canal ENaC, pero en este caso va a aumentar su actividad, por lo tanto va a aumentar la absorción de sodio y por ende la reabsorción pasiva de agua. Y esta va a ser lo que va a ocasionar es un moco deshidratado, ya sea tanto en la vía aérea como en el tracto gastrointestinal. Y este moco deshidratado va a ser la principal característica de las alteraciones tanto en la vía aérea como en el tracto gastrointestinal, ya que como el moco se va a deshidratar, va a aumentar su viscosidad y también va a alterar la función mucociliar, ocasionando taponamientos de la vía aérea. También en la vía aérea, posterior a este taponamiento, se van a formar distintos procesos inflamatorios, ya sean crónicos o agudos, en los cuales van a participar distintas células como neutrófilos, distintos leucocitos, en la cual se va a liberar distintas enzimas, ya sean proteasas, especies reactivas de oxígeno, elastasa, y todo esto va a causar daño principalmente en los alvéolos y en el parénquima pulmonar. Y de esta manera, pues, va a aumentar incluso aún más la consistencia del moco y por lo tanto va a favorecer aún más el taponamiento de las vías aéreas, mientras que en el sistema digestivo va a ocasionar que las secreciones cada vez se vuelvan más espesas y también va a afectar el flujo biliar y pancreático, por lo tanto un mayor deterioro de estos órganos y en general va a ser más propenso al organismo a sufrir de obstrucciones intestinales. Y bueno, aquí ya no les mencioné, bueno, no les puse en la diapositiva lo del bicarbonato, pero también va a ser muy importante, ya que el bicarbonato se ha visto como que participa en una desregulación durante el transporte del cloro, ya que en las mutaciones de este canal se va a producir una disminución en la secreción de esto, produciendo un ambiente más ácido. Y si hay un ambiente más ácido, va a haber un pH disminuido. Y la disminución de este pH va a ocasionar la precipitación de mucina, reduciendo la eliminación de bacterias y haciéndola más propensa a distintas bacterias, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Ay, perdón, antes de que pase el cuadro La clínico, siguiente, por favor. perdón, ¿puedes pasar la diapositiva anterior, la anterior a fisiopatología? Que muestran aquí las seis mutaciones, ¿no? Que, bueno, los seis alteraciones más bien que producen las diferentes mutaciones, ¿no? Se supone que las mutaciones que tienen que ver con la síntesis y la traducción a nivel del retículo de la proteína, son como que las enfermedades son más severas. Afortunadamente son las menos frecuentes porque los genes son menos frecuentes, ¿no? No como el 508del, por ejemplo, que es más frecuente. Es una enfermedad no tan agresiva y lo que sería la 4, 5, 6, son un poquito, son más agresivas, y tienen que ver con el origen, ¿no? De la proteína, con la síntesis, su traducción. Entonces, las proteínas, salen, bueno, no ejercen su función, entonces es lógico, ¿no? Que la enfermedad es más severa. Y en el otro caso, las proteínas son adecuadas, pero las alteraciones son más a nivel de la membrana, ¿cómo se llama? De la conducción, pues, del cloro y del sodio. Más o menos está a ese nivel, ¿no? Más bien, y tal vez, por lógica, podemos concluir que la alteración es menor, ¿no? A cuando la proteína viene mal desde el principio, ¿no? Como sería la 4, la 5 y la 6. Pero bueno, son padecimientos un poquito menos frecuentes y mucho menos frecuentes. Y la más frecuente, pues como ya dijeron, es la 508del en todo el mundo. Y bueno, por lógica, pues la alteración número 2 de las mutaciones es como que la más frecuente. Nada más quería aclarar eso. Y bueno, seguimos adelante. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto. No, doctor. Ajá. Continuamos, por favor. Bueno, ahora en cuanto al cuadro clínico, pues es de importancia que tengamos en cuenta que el desarrollo del cuadro clínico va a depender tanto del genotipo como del tiempo de evolución.
del padecimiento, o sea, de la etapa en la que el paciente se encuentra de su vida, y pues también, como lo hemos ahorita visto, dependiendo del tipo de mutación que presenta el paciente, porque pues existe una gran variación en relación tanto con la edad, como con el inicio, como con el ritmo individual de la progresión de la enfermedad. A pesar de esto, la fibrosis quística se suele manifestar en los primeros meses de vida con problemas principalmente respiratorios y también pues asociado a manifestaciones digestivas, como los vamos a ver más adelante, que sería diarrea crónica y un retraso del desarrollo. La presentación clásica de un cuadro de fibrosis quística van a ser en parte de los problemas respiratorios, la presencia de POC, de los digestivos, pues una insuficiencia pancreática exócrina y pues la elevación de cloro en sudor, así como la infertilidad por una azoospermia obstructiva. Y aquí, pues justamente en la fisiopatología, como lo veíamos, que el moco se hace pues espeso y es un moco que va a hacer tapones, realmente la infertilidad en la mayoría de los casos va a ser pues por un taponamiento de los conductos más que por una falla en la espermogénesis. Y en las complicaciones, las principales que se presentan va a ser el hilio meconial y este se va a presentar en un 10 o un 20% de los pacientes recién nacidos. También se puede presentar un síndrome de obstrucción intestinal distal y pancreatitis, enfermedad hepática asociada, diabetes y el desarrollo de pólipos nasales. La siguiente, por favor. Y en esta imagen creo que es como pues una imagen donde se engloban muchas de las manifestaciones que puede presentar un paciente, ya vistas desde una pues forma topográfica, en donde pues puede haber problemas respiratorios como una sinusitis crónica, un desarrollo de pólipos nasales, el EPOC, bronquiectasias, hemoptisis, obviamente por el estado de inmunosupresión, pues infecciones frecuentes, que vamos a ver más adelante, pues que tienen una importancia pues un poco más relevante por algunos patógenos que van a ser mortales en estos pacientes. También van a encontrarse anormalidades del hígado y de las vías biliares. A nivel renal podemos encontrar nefrolitiasis, nefrocalcinosis e infecciones del tracto urinario. En cuanto a la sexualidad o al aparato reproductor, pues aparte de un desarrollo de la pubertad pues retrasado, como les decía, en los hombres pues puede haber una infertilidad y en las mujeres también va a haber una fertilidad reducida. A nivel del sistema óseo puede haber osteoporosis, también fracturas frecuentes y quifoscoliosis. Obviamente, como algo patognómico, pues vamos a encontrar alteraciones en el sudor. Aquí de tipo, pues va a haber un sudor excesivamente salado. También puede presentarse la pancreatitis, insuficiencia exócrina pancreática, que nos podría desencadenar tanto la pancreatitis como una diabetes, que vamos a ver más adelante. Y algunos pacientes suelen también tener complicaciones de un prolapso rectal. También se ha visto que los pacientes pueden presentar los dedos en tambor, dedos en tambor, se me fue el nombre, perdón, Palo de tambor. palo de tambor, justamente por la hipoxia crónica que puedan desarrollar. Y en un cuadro clínico en pacientes neonatos, pues sería la presentación del hilio meconial, trastornos de mala absorción, justamente por los problemas a nivel gastrointestinal. Y pues ahorita los vamos a ver más adelante, pero serían los principales. La siguiente, por favor. Y bueno, en este cuadrito, a pesar de que todas las manifestaciones que ahorita mencioné pueden presentarse en cualquier etapa de la vida del paciente, nada más por datos de incidencia en cuanto a la etapa en la que se encuentra el paciente, pues en esta tabla como que lo sinteticé en 4 pues, etapas de la vida, en donde en el neonato pues se van a encontrar un retraso en la evacuación del meconio casi en el 90% de los casos, que sería el hilo meconial, así como signos de obstrucción intestinal. Y algo también muy importante es el retraso en el crecimiento. De hecho, mucha bibliografía que encontré hablaba de que justamente por la diferencia de gravedad y de presentación del cuadro clínico que se presenta, por las mutaciones y por la edad y diferentes factores, a lo mejor un bebé no va a tener desde que nace pues problemas tan graves como el EPOC o una diabetes,
pero pues podría tener retraso en el crecimiento y a partir de este signo pues empezar a indagar y hacer una ruta diagnóstica para saber qué es lo que pasa y pues podría ser algo para diagnóstico diferencial. También puede presentar ictericia prolongada, mala absorción, anemia y obviamente por la mala absorción pues se puede presentar una hiperproteinemia y edema. En el estadio del lactante ya se van a presentar más frecuentemente las alteraciones a nivel respiratorio, así como un fallo progresivo de las funciones de otros órganos, o sea, ya va a haber un fallo pues multiorgánico. Aquí la tos, si es que se presenta en ese estadio y en cualquier otro, suele ser de características que va a ser emetizante y en accesos. También a nivel respiratorio vamos a poder encontrar broncoespasmos y bronconeumonías de repetición. Y vamos a ver más adelante que hay ciertos patógenos que son más frecuentes y van a ser bacterias multiresistentes. En los niños podemos encontrar signos de atrapamiento de aire con un aumento del diámetro antero-posterior del tórax, entonces podríamos tener una presencia de tórax en tonel y puede tener diagnóstico previo del asma, entonces a lo mejor justamente por la variabilidad de los síntomas no se le dio el diagnóstico ni se le hizo un tamizaje, no sabemos que tiene fibrosis y tiene un diagnóstico o un subdiagnóstico previo de asma. También pueden presentar la insuficiencia pancreática con características en sus heces que van a ser voluminosas, brillantes, adherentes y con un olor fétido. Y pues también siguen estos problemas del retraso de crecimiento, entonces dejan de ganar peso. El apetito, si bien puede estar conservado o aumentado, pero va a haber un crecimiento lento. Y también pueden presentar una distensión abdominal moderada. En cuanto a la edad del preescolar y escolar, pues el cuadro clínico ya va a estar más florido y las manifestaciones van a estar presentes en el 85% de los casos. O sea, conforme va pasando la edad, pues las manifestaciones se van a hacer más, pues más claras. Aquí van a continuar pues la frecuencia de las bronconeumonías de repetición y cuadros de atelectasias justamente por la presencia de los tapones del moco y pueden haber crisis de dolor abdominal que constituyan un síndrome pues de obstrucción distal que sería un equivalente en el neonato o en el lactante de un hilo meconial. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en esta imagen nada más es para representar un síndrome de obstrucción intestinal distal, en donde pues vemos que el intestino grueso que vemos en el cuadrante inferior derecho, en la región del hilo terminal y el apéndice, pues se ve claramente que está la obstrucción, donde están las flechitas. Es La una siguiente. tomografía de abdomen, ¿no? Sí. Ujú. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora de todas las manifestaciones que vimos en el cuadrito, ya como por separadas por sistema, en cuanto a los síntomas respiratorios, ya veíamos que puede presentarse EPOC con bronquiectasias, un enfisema pulmonar, neumotórax, incluso fracasos del ventrículo derecho. En la presencia de una sinusitis crónica, pues se pueden desarrollar eventualmente los pólipos nasales como lo veíamos en la imagen. Y la tos productiva va a ser una tos productiva crónica o bien recurrente a infecciones, dependiendo del estadio del paciente, en donde se ve que en la infancia casi siempre va a ser predominante por un Staphylococcus aureus y en el adulto por una pseudomonas aeruginosa. También va a haber una susceptibilidad a infecciones potencialmente patógenas que pueden llevar a la muerte, como las pseudomonas y la aspergillus. Y justamente esta bacteria pues puede presentarse un cuadro de aspergillosis broncopulmonar alérgica, que va a ser un cuadro muy, muy grave y este lo presentan el 10% de los pacientes. También pueden presentarse obstrucciones pulmonares y una hiperactividad que se puede manifestar como una disnea o sibilancias respiratorias o un cuadro de pues, insuficiencia respiratorias. Y pues como vivíamos, igual va a haber cambios en los diámetros del tórax, puede haber un tórax en tonel, hiperresonancia de la percusión, hemoptisis, signos de insuficiencia crónica respiratoria, que esto pues nos llevaría a estados de hipoxia crónica y a los dedos de palito de tambor. La siguiente, por favor. Ahora, para hablar de las complicaciones que se pueden presentar, pues las más frecuentes va a ser la insuficiencia pancreática,
en donde va a haber justamente por la pérdida va a haber una pérdida progresiva de la función de los acinos y de los conductos, y se va a reducir la secreción de agua, de bicarbonato y de enzimas, dando lugar a la maldigestión de grasas. Entonces esto pues también nos va a llevar a que haya una malabsorción, de que el retraso del niño esté pues disminuido, que haya una hipoproteinemia, y pues también en que se puedan obstruir cualquiera de los conductos. También otra complicación es la pancreatitis, que pues va a provocar o está provocada por la obstrucción de los conductos pancreáticos, que también nos va a llevar pues a una maldigestión y una mala absorción. Y pues todas las complicaciones y el cuadro clínico que desempeñan una pancreatitis. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está un poco sobre a nivel digestivo, cómo sería la presentación. Si hay una insuficiencia pancreática, pues obviamente por estos taponamientos de moco se puede hacer un tapón en los conductos pancreáticos, pues no va a pasar al duodeno y no se va a poder dar el metabolismo normal de las proteínas y de las grasas, no se va a absorber. Y a nivel del páncreas, pues esta misma, la pancreatitis que se pueda presentar va a provocar la inflamación del tejido, puede presentar justamente los quistes y fibrosis. Entonces aquí pues sería, ¿por qué el nombre de fibrosis quística? Porque va a haber una producción de lesiones tanto fibrosas como la producción de quistes. La siguiente, por favor. Y bueno, también eso es un poco de lo que se hablaba en la fisiopatología, que justamente por la disfunción del canal, pues las secreciones van a estar viscosas y van a tener pues niveles de agua y de bicarbonato bajos que van a hacer tapones en los conductos intralobulares y una digestión retrógrada de la glándula, que lo conocemos como también la teoría de la autodigestión, que también se produce cuando hay pancreatitis. Y justamente por la desaparición de los acinos, pues se va a dar la fibrosis, la presencia de quistes, que va a evolucionar hacia pues un tejido atrófico. La siguiente, por favor. Y bueno, eso es un poquito de lo que ya habíamos mencionado. Entonces, la siguiente, por favor. Siguiendo con otras complicaciones que se pueden presentar, también está la insuficiencia hepática asociada a la fibrosis quística, que aquí pues puede presentarse a cualquier nivel de hepático y de vías biliares, como la colecistolitiasis, colestasis, una metamorfosis grasa del hígado, que finalmente pues va a progresar a otros estadios como cirrosis biliar con hipertensión portal, a la ictericia, las varices esofágicas, una hipertensión. Bueno, justamente por la hipertensión pues se puede complicar las varices esofágicas, entonces también pueden haber pues episodios de hemorragias. Y bueno, otra complicación que también es muy frecuente va a ser la diabetes, justamente por la progresiva fibrosis del páncreas. Se va a provocar la destrucción de los islotes, que pues son los que producen la insulina del páncreas, y van a haber una deficiencia de insulina que va a resultar pues en la diabetes mellitus. La siguiente, por favor. Bueno, otras complicaciones que se pueden presentar a nivel de las glándulas sudoríparas, pues justamente va a ser el excesivo presencia del sudor, perdón. Y también se dice que los pacientes con fibrosis quística eliminan 4 veces más sodio por el sudor que los sujetos sanos. Entonces, el exceso de sudoración puede producir la liberación de aldosterona o también la retención renal de sal y deshidratación. Y esas situaciones, pues, estas situaciones con algunas pues manifestaciones como la temperatura, que a lo mejor sea un día caluroso, la fiebre, que haga el paciente ejercicio físico intenso, factores de estrés, a lo mejor que tenga cuadros de vómitos o diarrea, pues pueden llevar al cuadro de una deshidratación con una alcalosis metabólica, justamente por la secreción de cloro, y pues nos va a dar una hipocloremia o una hipocalemia, ¿no? Entonces, esta complicación también en las guías dice que se puede prevenir con una ingesta adicional de 1 a 4 gramos de sal por día, según la edad del paciente, que sería, pues, digamos que una forma de profilaxis. Y pues otra complicación justamente serían las obstrucciones a nivel
gastrointestinal, pues, se puede haber un paciente con una distensión abdominal, dolor y una masa palpable, que serían pues simplemente datos de irritación peritoneal o lo que vaya manifestando el paciente. La siguiente, por favor. Una más, por favor. Bueno, el diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos compatibles con fibrosis quística y sobre todo con la confirmación bioquímica o genética de la enfermedad, que incluyen la prueba de cloruro en el sudor, pruebas para mutaciones específicas, la diferencia de potencial nasal y el tripsinógeno inmunoreactivo medido en el cribado neonatal, que ya veremos más adelante. En esta tabla que tenemos al lado están los criterios que toman en cuenta para confirmar el diagnóstico de fibrosis quística y se deben cumplir los dos criterios siguientes, que incluyen uno más rasgos fenotípicos de la fibrosis quística, que pueden ser enfermedad pulmonar crónica, ya sea con colonización o infección persistente de las vías aéreas, que pues se ha asociado tras un cierto periodo de tiempo con infección por Pseudomonas aeruginosa, algunas alteraciones gastrointestinales y nutricionales, incluyendo hilio meconial, insuficiencia pancreática o cirrosis biliar, o entre otras, síndrome de pérdida de sal, azoospermia obstructiva y antecedente de fibrosis quística en hermanos o un test positivo en recién nacidos, o sea, el tamizaje neonatal. Y esto más la evidencia de la disfunción de CFTR, y puede ser cualquiera de los siguientes. Una concentración de cloruro en sudor elevada en al menos 2 ocasiones. Se maneja que debe ser mayor a 60, bueno, mayor o igual a 60 milimoles sobre litro, pero pues ahorita les muestro bien esto. Presencia de 2 mutaciones causantes de enfermedad en el gen CFTR, una de cada alelo parenteral, o bien una medición de diferencia de potencial nasal anormal. La que sigue, por favor. Bueno, pasando a las pruebas confirmatorias, en este caso para documentar que hay una disfunción de CFTR, tenemos la prueba del sudor, que es la principal herramienta para el diagnóstico y de hecho pues también se considera el estándar de oro. Y en esta tabla se nos muestra las indicaciones para tomar la prueba del sudor, por lo mismo de que hay varias circunstancias que hacen sospechar la posibilidad de estar ante un paciente con la enfermedad. Ya mencionaba en la diapositiva anterior, de manera pues muy general, algunas características fenotípicas que requieren confirmarse con este tipo de pruebas. Y aquí se divide de manera más específica en indicaciones respiratorias, gastrointestinales y otras causas diversas. La que sigue, por favor. En cuanto a la técnica, esta se dice que es completamente indolora y tan solo se puede sentir un ligero calor o hormigueo. Y consiste en la estimulación del sudor mediante iodoforesis con pilocarpina. Y pues, ¿cómo se va a realizar? Primero, se va a colocar sobre el antebrazo 2 electrodos con un disco cada uno de pilocarpina. Y mediante la estimulación eléctrica se difunde la pilocarpina en la piel y se estimula así la secreción del sudor. Ahora, a los 30 minutos de la estimulación se inicia el proceso de recogida y para ello hay 2 opciones, mediante un papel filtro o un capilar de plástico. Y pues el volumen requerido de la muestra tiene que ser entre 15 y 50 unidades y pues no son necesarios más de 30 minutos para esto. Por último, se hace el análisis de la muestra mediante la concentración de cloro en el laboratorio y también como sugerencia se recomienda que pues se realice en niños por encima de las 2 semanas de vida y con pesos superiores a 2 kilogramos, sobre todo en pacientes que a lo mejor son asintomáticos, pero ya tienen su prueba neonatal positiva, o a las 48 horas en recién nacidos que sí son sintomáticos. La que sigue. Bien, para la interpretación de resultados, si el cloruro en el sudor es menor o igual a 40 milimoles sobre litro, es normal. Y este resultado puede ser suficiente para descartar la fibrosis quística en la mayoría de los casos. Sin embargo, en pacientes con síntomas que sugieren pues ya fuertemente una fibrosis quística, puede estar justificado repetir las pruebas de cloruro en el sudor o bien alguna prueba de ADN, porque hay pacientes que tienen fibrosis quística, pero la concentración de cloruro en el sudor es normal y tienen genotipos inusuales como es esta mutación del gen de CFTR. Por otra parte, cuando el cloruro en el sudor es de 40 a 60 milimoles sobre litro, es un valor dudoso. Y este resultado sugiere una posible fibrosis quística y exige una evaluación adicional mediante la repetición de la prueba o bien una secuenciación de CFTR. Y para el caso de los recién nacidos asintomáticos con resultados dudosos, pues la prueba tiene que repetirse entre 1
y 2 meses de edad, y luego a intervalos de 6 a 12 meses hasta que el diagnóstico pues sea claro. Por último, el cloruro en el sudor mayor a 60, bueno, mayor o igual a 60 milimoles sobre litro. Este sería normal porque pues sería positivo. Y si se confirma en una segunda ocasión, pues es suficiente para confirmar el diagnóstico de fibrosis quística en pacientes que también tengan síntomas sugestivos de la enfermedad. Y pues hay veces que los resultados de las pruebas pueden ser, bueno, pueden evaluarse más a fondo mediante la secuenciación de CFTR o bien repitiendo la prueba de cloruro en el sudor, y también pues se tiene que considerar la posibilidad de condiciones que no están relacionadas con la fibrosis quística, pero que sí pueden estar asociadas a niveles elevados de cloruro. Y pues son estas que vemos en la tablita de al lado, que son padecimientos que nos dan falsos positivos o falsos negativos. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto al estudio molecular, además de que se realiza, o bueno, que se utiliza para confirmar el diagnóstico, también puede servir para asesoramiento genético como estudio complementario para el tamiz o bien para algún protocolo de investigación. Entonces, para confirmar el diagnóstico, si se detectan 2 mutaciones causantes de fibrosis quística, que pueden ser cualquiera de las que nuestro compañero Erwin nos mostró al inicio de la exposición, alguna de estas que tenemos en la diapositiva, más la prueba de sudor positiva, ya podríamos confirmar el diagnóstico de fibrosis quística. Y en caso de que no se llegara a identificar 2 mutaciones causantes de fibrosis quística, se puede volver a repetir la prueba del sudor. Y pues, bueno, también la guía de práctica clínica nos mencionaba que se debe identificar el gen CFTR mutado en ambos alelos. Como ejemplo, tenemos la tablita aquí arribita, donde clásico se refiere a la clase de mutación, ya sea 1, 2 y 3, que eran las que vimos al principio, y leve las clases 4 y 5. En caso de que sí se identificaran, que sí se identificara en un alelo, pero se excluya la mutación en otro alelo, pues descartaríamos la enfermedad, pero sí diríamos que el paciente es un portador. Sin embargo, pues hay ocasiones en que no es posible identificar una de las mutaciones, y en este caso, pues se tendrá que establecer el diagnóstico mediante otras pruebas moleculares de disfunción de CFTR. Aquí también tenemos la secuenciación de CFTR, pues la cual se tiene que realizar en personas que tengan alguna, bueno, que se les tenga alguna duda de su diagnóstico. Puede ser los pacientes con resultados dudosos de cloruro en sudor, además de repetir la prueba de cloruro en sudor. A pacientes con fibrosis quística confirmada o sospechada, si aún pues no se conoce el genotipo. Y aquí en estos pacientes, la secuenciación del gen confirma el diagnóstico y también el conocimiento pues, de la mutación de CFTR específica, que igual va a tener implicaciones importantes para el tratamiento y el pronóstico. Y pues pacientes con resultados normales de cloruro en sudor, que sí existe una fuerte sospecha clínica de fibrosis quística. Y como decía, pues si persiste una fuerte sospecha clínica de fibrosis quística en ausencia de 2 mutaciones, se tiene que usar otros métodos más específicos o más extensos para detectar las mutaciones, por lo que pues también se incluye la evaluación de delecciones o duplicaciones utilizando esta que es la amplificación de sonda dependiente de ligadura múltiple. Y la que sigue, por favor. Y bueno, esta es otra prueba que determina la disfunción de CFTR si la prueba de cloruro en el sudor es normal o se encuentra dentro de los límites normales y no se identifican 2 mutaciones de CFTR. Y, por ejemplo, en pacientes con síntomas clínicos y aparte que tengan una diferencia de potencial nasal claramente anormal, sería suficiente para diagnosticar la fibrosis quística. Y es una técnica que no es tan disponible en todos los laboratorios por su costo y dificultad, y por eso se suele realizar exclusivamente en centros de investigación o aquellos pacientes en los cuales no es posible realizar la iontofóresis para determinar los electrolitos en el sudor. En cuanto a su técnica, las mediciones se realizan colocando electrodos, uno colocado sobre la mucosa basal del cornete inferior y el otro sobre la piel del antebrazo. Seguido de esto, se va a medir el voltaje en estado basal después de la perfusión nasal con amilorida para bloquear el transporte de sodio y después de la perfusión nasal con isoproterenol para estimular el transporte de cloruro dependiente de CFTR. Y esto nos daría una diferencia de potencial eléctrico transepitelial. Y pues para sus resultados, todos los pacientes con disfunción de CFTR tienen una diferencia de potencial alta en el estado basal.
una mayor disminución que los controles después de la amilorida y una respuesta mínima a la perfusión baja de isoproterenol. El AGPC nos maneja que se considera patológico con un valor negativo inferior a 40 milivoltios y siempre con 2 determinaciones anormales registradas en 2 días alternos para establecer la disfunción de SFTR. La que sigue, por favor. Y aquí les pusimos un ejemplo de trazados de diferencia de potencial nasal en un paciente normal, que es el de arriba, y en un paciente con fibrosis quística, que es el de abajo. Para que se entienda, el eje de las X es el tiempo en minutos, como se describe, y el eje Y es la diferencia de potencial nasal en milivoltios, que sería hacia arriba y es polarizante. El fenotipo que tenemos abajo, que pues es el de la fibrosis quística, incluye un potencial una diferencia de potencial nasal basal más alta, o sea, más polarizada. Le sigue un gran cambio despolarizante en la diferencia de potencial nasal después de la perfusión de amilorida y ausencia de repolarización después de la perfusión con bajo contenido de cloruro más isoproterenol. Y pues nada más mencionar que a veces hay falsos negativos cuando la integridad del epitelio está afectado. Por ejemplo, por la presencia de pólipos nasales, alguna inflamación, infección nasal, o que haya algo que esté en tratamiento en aerosol, entre otros. La que sigue, por favor. Finalmente tenemos el tamiz neonatal, que ya veíamos en exposiciones pasadas. Así que recordemos que se realiza de forma rutinaria en recién nacidos y se hace con el fin de una intervención más temprana y pues mejores resultados. Por lo que tenemos diferentes estrategias. Actualmente se utilizan las estrategias que combinan una prueba de tripsina inmunoreactiva con una segunda prueba, ya que pues mejoran la validez diagnóstica respecto a una estrategia que a lo mejor nada más utilice una sola prueba. Y por ejemplo tenemos estas. Generalmente pues se emplea medir el tripsinógeno inmunoreactivo de una muestra de sangre del talón a las 48 o 72 horas de vida. Si resultara elevado, o sea, sobre 60 nanogramos sobre el mililitro, el paso siguiente es repetir una nueva muestra de tripsinógeno a la segunda o tercera semana de vida. Obviamente en estos pacientes con fibrosis quística, pues los niveles van a estar elevados por lo mismo de que en la fibrosis o a lo mejor que tengan disfunción pancreática, la liberación de enzimas pancreáticas va a estar alterada y el tripsinógeno inmunoreactivo no se va a eliminar fácilmente del torrente sanguíneo para convertirlo en su forma activa. Y por eso la mayoría de los bebés con fibrosis quística pues tienen niveles sanguíneos elevados que pueden cuantificarse con los primeros días. Y pues otra estrategia es realizar la detección con el tripsinógeno inmunoreactivo sérico, el que veíamos, más un análisis de ADN para mutaciones en el gen CFTR. Como ventaja, bueno, si se hace esta que digo, tiene que pues se utiliza la misma muestra de sangre para los dos análisis, lo que pues evitaría pérdidas en el seguimiento y por lo tanto pues puede presentar mayor efectividad. Ahora, si tiene resultados positivos, se tiene que someter a una prueba de cloruro en el sudor para determinar si tiene fibrosis quística, que era la que ya veíamos anteriormente. Y aquí tenemos el algoritmo de la fibrosis, de la fibrosis quística que nos presenta la guía de práctica clínica en donde tenemos al recién nacido, se le hace su tamiz neonatal, si este es negativo se sigue con control normal. Si este es positivo, se tiene que se tiene que repetir la prueba de tripsinógeno a las 2 semanas. Si es negativo, se sigue con control normal. Si es positivo, se tiene que hacer a las 2 o 4 semanas la prueba de sudor. Y estos son los niveles que ya veíamos. Si llegara a ser menor o igual a 39 milimoles sobre litro, podremos descartar la fibrosis quística. Pero si este es mayor o igual a 60 milimoles, podríamos diagnosticar la fibrosis quística y darle el seguimiento correspondiente. La que sigue, por favor. Y este es otro algoritmo un poquito más amplio que parte desde los hallazgos clínicos compatibles con fibrosis quística, con alguna prueba positiva de fibrosis quística, que podrá ser el tripsinógeno en 2 ocasiones, o tripsinógeno más una prueba de ADN, o bien antecedente de hermanos con fibrosis quística. Si esto sugiere fibrosis quística, pues se tiene que hacer la prueba del sudor. Recordemos que se recomienda en infantes que tienen
más de 2 semanas y un peso mayor a 2 kilogramos. En caso de que sea normal y no hay síntomas, se descarta la fibrosis quística. Pero si hay síntomas sugestivos de fibrosis, se pueden hacer las pruebas que ya mencionaban, una prueba de sudor, una prueba molecular, y hay de dos: o se confirma la fibrosis quística, o bien se tiene que seguir más de cerca al paciente, se pueden descartar otros diagnósticos, se puede hacer la prueba de la diferencia de potencial nasal, o bien si es anormal, que ya veíamos los valores, o dudoso, se puede hacer la prueba molecular y determinar si están las dos variantes, o digo, dos mutaciones de fibrosis quística, y confirmar así el diagnóstico, o bien repetir pruebas, la del sudor o de pruebas moleculares, y así diagnosticar o confirmar el diagnóstico y darle su seguimiento. La que sigue, por favor. Antes de que Sí. pases un poquito de eso, quiero mencionar algo de lo del diagnóstico. Sí, con respecto a lo de las diferencias de potencial con el electrodo en la nariz, eso requiere de una persona muy preparada, ¿no? Para hacer ese diagnóstico. Entonces, por eso no tiene estándar de oro, aunque tiene muy buena especificidad y sensibilidad. La prueba del sudor sigue siendo superior, por eso es estándar de oro. Entonces, esta prueba del potencial, como requiere de un entrenamiento muy específico para hacer esta prueba, pues no es así como que muy práctica. Como dijo la doctora, pues casi generalmente se hacen en protocolos de investigación. Y bueno, la prueba del sudor sigue siendo el estándar de oro, como vieron en el algoritmo. Otra cosa es que con respecto a esta enfermedad empieza desde, pues el paciente nace con la fibrosis quística. El paciente nace con los pulmoncitos sanos, pero desde que nace empieza la lesión. Aquí el problema es que cuando empiezan a colonizar las bacterias, sobre todo estafilococo y pseudomonas, si se retrasa el diagnóstico, la pseudomonas, por ejemplo, tiene una característica genética que hace que se forme como una capa protectora que le hace que si pasa de un año de la infección, se hace inmune a los tratamientos. Entonces, cuando pasa un año de que ya colonizó la pseudomonas, ya el pronóstico pues ya es más sombrío, ¿no? Por eso las clínicas que hay ahorita de fibrosis quística en los diferentes países, aquí en México sé que hay, y se trata pues de hacer un buen tamizaje, de hacer un diagnóstico temprano para que el paciente tenga una buena calidad de vida. Y es bien importante que detecten pues, de acuerdo a lo que ya se mencionó, la etnia, los antecedentes de hermanos, familiares que han tenido la enfermedad, la posibilidad de que haya portadores en esa línea de la familia, ¿no? De donde viene el paciente, de que ustedes si sospechan, un paciente con problemas respiratorios, que tuvo hilio meconial o que tiene problemas respiratorios, sospechar la enfermedad y no retrasarse en el diagnóstico, ¿no? Son cosas pues muy de clínica, ¿no? Que uno debe de tener en cuenta de hacer un diagnóstico de manera temprana, porque pues mucho depende del pronóstico del paciente, de que ustedes los detecten de manera temprana. Y el cuadro clínico, los antecedentes, la etnia, ya vieron en la prevalencia, incidencia por razas y demás, quiénes la padecen más, y hay que interrogar pues antecedentes, muy importante, antecedentes, padecimientos en heredofamiliares, ¿no? Padecimientos en la familia de importancia, no perder esa parte para poder detectar, pues, posibles casos de fibrosis quística en su paciente. ¿Y qué más? Algo se me olvidó. No creo que es todo. Bueno, ok, sí, creo que es todo. Seguimos adelante, doctora. Ok, bueno, ahora para hablar del tratamiento, pues vamos a hablar que las bases principales o los pilares del tratamiento de la fibrosis se pueden sintetizar en administrarle al paciente suplementarios de enzimas pancreáticas cuando tengan la presencia de una insuficiencia pancreática, entonces por eso hay que estarlos monitoreando. Obviamente una nutrición adecuada, porque veíamos que casi siempre tienen un retraso en el crecimiento, entonces pues tiene que ser una dieta con una alta energética,
y también hay que darle una ingesta adicional de cloruro de sodio o de sal, justamente pues por las pérdidas que puedan ocurrir, y también una suplementación de vitaminas liposolubles, pues por la mala absorción que puedan presentar. También es importante la limpieza mecánica de las secreciones purulentas del tracto respiratorio inferior para evitar complicaciones y un tratamiento antibiótico enérgico para las exacerbaciones pulmonares. Dentro de otros tratamientos que se puedan presentar para el paciente, pues serían broncodilatadores. Si son de corta duración, puede ser albuterol o terbutalina, y si son de larga duración, pues un ejemplo sería el salmeterol. También vamos a aplicar a estos pacientes antiinflamatorios, ibuprofeno en dosis altas, y los corticoides, a pesar de que no están contraindicados, pues no sería como la primera línea, justamente por los efectos sobre la glucemia que tiene, pues si tiene la fibrosis ataca justamente al tejido pancreático, pues no sería como que la mejor opción. También en cuanto a los mucolíticos, se puede utilizar soluciones salinas hipertónicas para pues un efecto mucociliar y osmótico para mejorar el aclaramiento mucociliar y tratar de adelgazar el moco. Y también se pueden utilizar pues ahora las denasas, que un ejemplo es la alfa-dornasa. Va a ser un tratamiento que va a adelgazar el moco, pero su mecanismo de acción es que va a romper el ADN extracelular del esputo. Y pues como última opción, y según también el cuadro que vaya presentando el paciente, pues sería el trasplante pulmonar. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a los regímenes de tratamiento antibiótico que veíamos ahorita, pues va a depender también de la bacteria que esté atacando en ese momento o la infección que esté ocurriendo. Y pues, por ejemplo, si tenemos una pseudomona, que es una gran negativa, las guías dicen que hay que elegir 2 antibióticos que tengan diferente mecanismo de acción, que podría ser pues un beta-lactámico antipseudomona, más una quinolona o más un aminoglucósido. O sea, se tienen que ser 2 antibióticos de diferente mecanismo de acción. Entonces, un ejemplo sería de un aminoglucósido, como la trobamicina más una cefalosporina de tercera generación, y ahí sería una combinación. También hay otras alternativas para un tratamiento oral como quinolonas y el sulfametoxazol con trimestoprim, que ya viene junto, y cloranfenicol. Entonces, los demás serían como pues ejemplos o otras opciones de antibióticos. Y bueno, también es importante aclarar que la función principal de estos regímenes de antibiótico va a ser reducir el número de los gérmenes, pues justamente patógenos que aquí pueden ser mortales, porque raramente se van a poder erradicar los gérmenes. Entonces, el objetivo de los antibióticos, más que curar, pues va a ser controlar la infección. Y, por ejemplo, si tenemos una infección de Staphylococcus aureus, que va a ser una gran positiva, o de Haemophilus influenza, podemos utilizar vancomicina inhalada más un antibiótico oral, como los que puse a la izquierda, que son algunos ejemplos. Y también están, pues, la situación de que pueden ser Staphylococcus aureus susceptibles a meticilina o resistentes a meticilina. En el caso de que sean susceptibles, podemos utilizar penicilinas como nafcilina o oxacilina, y si tenemos la presencia de un estafilococo resistente, vamos a utilizar una vancomicina porque tiene un mecanismo que es un glicopéptido inhibidor de la síntesis de la pared celular formado con el complejo de Murina. Entonces ahí tenemos 2 opciones. Y aparte del régimen antibiótico, justamente veíamos que dentro de los pilares estaba la limpieza mecánica del esputo o de las secreciones, que también se pueden apoyar con la fisioterapia respiratoria, que podríamos mencionar como una percusión de tórax, que sería pues la más fácil, algo accesible. También un ejercicio físico, podría ser un ejemplo la natación. También hay dispositivos que se pueden utilizar, que son los dispositivos oscilantes de vías aéreas, como el Flutter, y dispositivos que hagan presión expiratoria positiva. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí es una tablita de antibióticos orales más usados, que justamente pues van a ser diferentes pues las presentaciones y los ejemplos o las combinaciones que podamos usar.
Entonces, pues más o menos es lo mismo. Podemos utilizar amoxicilina con ácido clavulánico, cefuroxima con acetilo, ciprofloxacino, cloxacilina, linezolid, y el más, pues uno de los mejores es el trimetoprim con sulfametoxazol, justamente porque pues ya viene eh, eh, como con un efecto sinérgico. La siguiente, por favor. Y en cuanto a los dispositivos, también tenemos aquí el flúter, que va a funcionar mediante la exhalación del paciente en este aparato, y esto va a conllevar a que pues las bolitas que están en el aparato empiecen a rodar y empiecen a vibrar. Entonces las vibraciones van a regresar a los pulmones del paciente, y estas vibraciones que se están produciendo van a aflojar la mucosidad o el esputo en las vías respiratorias. Entonces podemos tosiendo, después de hacer esto, el paciente va a toser con suavidad y va a ir eliminando un poco de este moco. La siguiente, por favor. Y por último, dentro del tratamiento, digamos que más nuevo, porque ya es terapia génica que no tiene tanto tiempo, pues como los antibióticos, y pues van a ser como más, más puntuales hacia la fibrosis quística, están los moduladores de SFTR, que es una nueva terapia para un manejo ya a largo plazo. Este tratamiento va a ser indicado solo para mutaciones específicas, porque pues ya hemos visto que dependiendo del tipo de mutación, aparte del cuadro clínico, también va a ser pues la fisiopatología. Digamos que pues si es a nivel de retículo, de membrana, entonces estos moduladores se van a utilizar específicamente para ciertas mutaciones. La indicación o el punto de estos moduladores es que van a mejorar la FEV1, también tienen un aumento de peso, reducen las exacerbaciones y disminuyen el cloro en sudor. El mecanismo de acción de estos es que hay de todos tipos. Tenemos a los potenciadores y a los correctores. Del lado de los potenciadores tenemos al ivacaftor, que va a aumentar y va a abrir la conductancia de los canales FTR y pues va a mejorar el transporte de cloro. Y los correctores tenemos al lumacaftor, que mejora el plegamiento y la esterilidad y transporte de la proteína a una superficie celular. Entonces, pues justamente ese es el punto de por qué va a estar indicado solo en mutaciones específicas, porque según el tipo de mutación, pues va a ser si queremos un potenciador o un corrector. La siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Aquí ya estamos acabando el tema. Ok, ¿alguna duda con el tratamiento? ¿O alguna pregunta con el tema? Creo que no, doctor. No, Ok. doctor. Ok, ok. Sí, no, como dijo su compañera, con respecto al tratamiento, ya hay muchas cosas nuevas, incluso ya hay protocolos de investigación de corregir el defecto genético, ¿no? Mediante vectores genéticos que corrigen ahora sí que el error en la secuenciación genética. Pero bueno, son cosas que están todavía en experimentación. Y bueno, como es una enfermedad pues básicamente de los caucásicos, ha habido mucha investigación y por eso ha habido muchos adelantos y por eso están las clínicas de fibrosis quística que han aumentado mucho la esperanza de edad en los pacientes, ¿no? Y sobre todo con eso que acaba de mencionar, con las terapias, el floater, la fisioterapia pulmonar, que básicamente se trata de el moco, eliminarlo, ¿no? Para que no se formen estas barreras que hacen sobre todo la pseudomonas, que les platicaba hace rato, y eso ha aumentado mucho la esperanza de vida en los pacientes. Y la estrategia con los antibióticos ya ha cambiado. Sobre todo eso lo empezaron a aplicar en uno de los países nórdicos, no me acuerdo cuál, creo que Finlandia, donde la incidencia de fibrosis quística es la más alta del mundo. Entonces ahí empezaron a aplicar ya esquemas de antibióticos que ya son como cíclicos. O sea, les dan una terapia
que debe de ser por lo general de 14 días. Eso es otra característica, ¿no? Son dosis altas y por 14 días mínimo. Bueno, de 2 semanas a 3. Y les establecen así como un esquema de dárselo cada 3 meses, independientemente de si tienen unos síntomas. Y se ha visto que de manera en los estudios clínicos controlados, que eso aumenta mucho la esperanza de vida de los pacientes. O sea, ese cambio en cuanto al tratamiento antibiótico no es una terapia de mantenimiento, es más bien como cíclica, ¿no? Como que se lo dan ahora y 3 meses después se lo vuelven a dar y así llevan un tratamiento, ¿no? Con lo de los antibióticos, más la fisioterapia, ¿no? Y eso ha aumentado mucho la esperanza de vida. Y estas clínicas, pues hay un montón de especialistas, ¿no? Entre neumólogos pediatras, neumólogos normales, enfermeras dedicadas a esto, fisioterapeutas pulmonares, psicólogos, psiquiatras, bueno, un montón de especialistas que están en esas clínicas. Las hay ya en Latinoamérica y obviamente en los países nórdicos, en los países caucásicos, hay clínicas de fibrosis quística. Y por eso ha cambiado tanto, ¿no? La esperanza de vida. Los pacientes antes morían muy jóvenes, ahora ya tienen una esperanza de vida 40 años, a veces o hasta más. Entonces, y la terapia génica está, como que ya en un futuro esta enfermedad va a ser, va a ser curable, muy probablemente. Ok, pues nada más quería mencionar eso. No sé si hay alguna otra cosa. No, doctor, todo claro. Ok. Sale, pues. Entonces, pues buenas tardes, doctores. Y mañana nos vemos a quien le toque rotar conmigo.